Muy buenas noches con todos. En primer lugar, quiero agradecer a Levens Capacitaciones por la invitación a este magno evento. Me siento muy orgullosa por ser parte de esta capacitación. El día de hoy vamos a hablar sobre la seguridad quirúrgica del paciente, para lo cual, por favor, permítanme compartir pantalla. Empecemos diciendo que la seguridad del paciente como pilar estratégico en la prestación de los servicios de salud. Observemos estas gráficas, por favor. A manera de caricatura, aquí observamos, lamentablemente hemos tenido una pequeña complicación y como observamos aquí, en vez de un brazo, tenemos una pierna, ¿sí? Esta es una caricatura para darnos cuenta de la magnitud de un evento adverso. Aquí observamos, ¿sí? Olvidada una pinza en la cavidad del paciente, en la cavidad torácica del paciente. Como noticia tenemos: extirpan ojo sano a bebé por error, denuncian los padres. Muere bebé quemada por una lámpara de incubadora. En fin, por todos estos eventos adversos, ¿sí?, presentados, la Organización Mundial de la Salud, las organizaciones gubernamentales, ¿sí?, todas las organizaciones sanitarias se vieron en la obligación prácticamente de desarrollar proyectos y estrategias para promover acciones y medidas legislativas que permitan la prevención y el control de estos eventos. Es así que la Organización Mundial de la Salud, en octubre del 2004, crea la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, con el objetivo de establecer programas de acción en esta materia y coordinar, difundir y acelerar la mejora en la seguridad en todo el mundo. Uno de los puntos principales de estos programas son los retos mundiales en pro de la salud del paciente. El primer reto se centra en la prevención de las infecciones asociadas a la atención de salud y a la higiene de manos. Sí, con el lema "una atención limpia es una atención segura". A medida prácticamente que las técnicas diagnósticas, terapéuticas, sí se vuelven más sofisticadas, el número de profesionales también va en aumento. Todos los profesionales que intervienen en los procesos es mayor, el riesgo también aumenta, ¿sí? El riesgo de eventos adversos, y podemos definir como un evento adverso a cualquier daño real o potencial que produce daño al paciente y que tiene que ver con la asistencia sanitaria y no con la enfermedad de base del paciente. Es así que también en el 2008 se inicia el segundo reto mundial por la seguridad del paciente bajo el lema "La cirugía segura salva vidas". Entonces, ¿qué es la seguridad del paciente o qué entendemos por seguridad del paciente? ¿Sí? Según la Organización Mundial de la Salud, es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que pretenden minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de la atención de salud o de mitigar sus consecuencias. Para esto, como habíamos dicho, que las organizaciones mundiales de salud crearon directrices, ¿sí?, procesos, protocolos, se crea el Manual de Seguridad del Paciente para el Sistema Nacional de Salud del Ecuador, cuyo objetivo general es establecer y estandarizar lineamientos, procedimientos y herramientas técnicas que permiten garantizar la seguridad del paciente
en los procesos de atención en todos los niveles de salud. Dentro de este manual de seguridad tenemos prácticas de seguridad administrativas, prácticas de seguridad asistenciales y prácticas de seguridad administrativas asistenciales. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, ¿sí? Para recordar a qué se refieren estas prácticas seguras. Dentro de las prácticas seguras administrativas, tenemos dos componentes, como es la identificación correcta del paciente y programa de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos. Dentro de las prácticas seguras asistenciales, tenemos 8 prácticas, dentro de las cuales tenemos control de abreviaturas peligrosas, manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo, control de electrolitos concentrados, conciliación de medicamentos, administración correcta de medicamentos, administración de antibióticos profilácticos en procedimientos quirúrgicos, profilaxis de tromboembolismo venoso, prevención de úlceras por presión. Dentro de las prácticas administrativas asistenciales, tenemos notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente, prácticas quirúrgicas seguras, transferencia correcta de información de los pacientes en puntos de transición, manejo correcto de bombas de infusión, higiene de manos, prevención de caídas, educación en seguridad del paciente. Al referirnos a las prácticas seguras administrativas, como ya habíamos dicho, tenemos la identificación correcta del paciente, ¿sí? ¿Con qué fin? ¿Sí? Con el fin de evitar, ¿sí? Prácticamente los errores relacionados con la identificación de los pacientes en todos los procesos y procedimientos de atención ejecutados en establecimientos de salud. Para esta práctica segura tenemos la verificación cruzada y el uso de medios de identificación, lo que conocemos nosotros al brazalete, ¿no es cierto? Al brazalete que se coloca a los pacientes atendidos en emergencia, en observación, en hospitalización, a pacientes de corta estancia, ¿sí? Como es, por ejemplo, en ingreso a hospitalización, en el triaje de emergencia, en pacientes ambulatorios, ¿sí? Que vienen a procedimientos del día, por ejemplo, en maternidad de corta estancia, en el recién nacido que hay que colocarle el brazalete inmediatamente después de su nacimiento, en las transferencias o referencias o derivaciones que se realizan con los pacientes. Jamás debemos identificar al paciente por su diagnóstico, por el número de cama o por el proceso terapéutico que se va a realizar, ¿sí? Dentro de la otra práctica segura administrativa, que es el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos, sí se deben realizar este mantenimiento permanentemente para cumplir con la vida útil del dispositivo, ¿sí? En cuanto a calibración, lubricación, limpieza, para lo cual se debe realizar cronogramas, ¿sí? Planificar inspecciones periódicas, verificar las situaciones que pueden originar las fallas o depreciación acelerada de los equipos, actualizar el inventario, elaborar cronogramas de mantenimiento, registrar en cada equipo la fecha del mantenimiento, sea preventivo o correctivo, y verificar el funcionamiento óptimo del equipo biomédico luego del mantenimiento. Dentro de las prácticas asistenciales tenemos el control de las abreviaturas peligrosas, cuyo objetivo es estandarizar la utilización de abreviaturas permisibles en los procesos de atención para evitar confusiones y errores que afecten a los pacientes. Dentro de las recomendaciones, sí, tenemos disponer un protocolo sobre el control de abreviaturas peligrosas, no administrar medicamentos si se observan abreviaturas peligrosas y en caso de tener duda, preguntar directamente a quien genera la indicación, no utilizar por ningún motivo abreviaturas para la redacción de diagnósticos, escalas de valoración, procedimientos diagnósticos, medicamentos o dispositivos médicos,
Cada servicio debe disponer de carácter obligatorio a la vista del personal de salud el listado de las abreviaturas permitidas, ¿sí? Dentro de las abreviaturas permitidas tenemos kilogramo, gramo, miligramo, microgramo, litro, mililitro, decilitro, miel equivalente, ¿sí? El tanto por ciento, gotas, vía oral, intramuscular, intravenosa, ¿sí? Y vía rectal. Estas prácticamente son las abreviaturas más conocidas que son permitidas. Dentro de otra práctica segura asistencial tenemos el manejo de medicamentos de alto riesgo, que no es más que los medicamentos que pueden causar daño, incluso la muerte, cuando se produce un error en el curso de su administración, cuyo objetivo es establecer un proceso adecuado y seguro en el manejo de los medicamentos de alto riesgo identificados en el establecimiento de salud de acuerdo a su tipología y nivel de complejidad. Dentro de este grupo de medicamentos de alto riesgo, sí, tenemos a los medicamentos LASA, que son los medicamentos con similitud ortográfica y fonética y considerados como medicamentos de alto riesgo. Sí, debemos identificar a estos medicamentos y etiquetarlos de color rojo, emplear sistemas de doble chequeo independiente en que una persona revisa el trabajo realizado por la otra persona, establecer procedimientos y asegurar el control durante el almacenamiento, preparación, distribución y prescripción de administración y documentación y caducidad de estos medicamentos de alto riesgo. Otra práctica segura asistencial es la conciliación de los medicamentos, proceso que permite conocer la medicación de cada paciente antes, durante y después de la atención médica, ¿sí? De ahí la importancia, ¿sí? En el momento de realizar la anamnesis de los pacientes, el saber cuál es el medicamento habitual que toma el paciente para continuar su tratamiento, ¿sí? A esto se refiere esta práctica segura. Otra práctica es la administración correcta de los medicamentos en forma oportuna, según las necesidades y condiciones reales del paciente, para lo cual tenemos que aplicar los correctos dentro de la administración. En este caso vamos a enunciar 10 correctos, ¿sí? Recordemos que al inicio se hablaba de 4 correctos, 6 correctos, 10 correctos, ahora hay 15 correctos, pero todos en sí, todos estos correctos se engloban o parten prácticamente del paciente correcto, del medicamento correcto, de la vía correcta, de la dosis correcta, ¿sí? Hora correcta, forma correcta, el registro, la educación al paciente, la acción correcta del medicamento y la respuesta inmediata, ¿sí? Dentro de otra práctica segura asistencial tenemos la administración de antibióticos profilácticos en procedimientos quirúrgicos, que no es más, cuyo objetivo es disminuir la incidencia de infecciones asociadas a la atención de salud relacionadas prácticamente con la herida quirúrgica, ¿ya? Para lo cual hay que contar con un protocolo de manejo de antibióticos profilácticos. La administración de estos tipos de antibióticos debe ser dentro de los 60 minutos para maximizar la concentración tisular. Debemos registrar la administración del antibiótico en la lista de verificación segura. Debemos descontinuar la profilaxis antibiótica después de las 24 horas del procedimiento. En casos que amerite, hay que descontinuar luego de las 48 horas, ¿sí? Según las prescripciones médicas. En caso de procedimientos quirúrgicos menores, la administración profiláctica será de acuerdo a evidencia clínica científica disponible. Otra práctica segura tenemos la profilaxis de tromboembolismo. Prácticamente hay que identificar los factores de riesgo y aplicar medidas profilácticas para reducir la incidencia de tromboembolismo venoso.
Otra práctica es la prevención de las úlceras por presión, ¿sí? Hay que identificar a los pacientes que tienen factores de riesgo a través de las escalas de valoración y medidas profilácticas para reducir la incidencia de estas úlceras por presión. Otra práctica segura, comenzamos con las prácticas seguras administrativas asistenciales. Dentro de esta tenemos la notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente. Dice, prevenga la ocurrencia y recurrencia de eventos adversos asociados a la atención de salud a través de la notificación, análisis y gestión. Aprender de los errores es una oportunidad para mejorar. Esta notificación de los eventos adversos que se presentan, ¿sí? Hay que notificar con el fin de mejorar, ¿sí? De aprender de los errores, más no es con el fin de sanciones ni nada por el estilo, por lo que nosotros no debemos tener temor en cuanto a esta notificación de los eventos adversos, ¿sí? Para lo cual nosotros vamos a hablar un poquito de la taxonomía en la seguridad del paciente, ¿sí? Y recordemos que dentro de estos eventos adversos tenemos el evento adverso evitable y el no evitable. ¿Cuál es el evento adverso evitable? Es la lesión o daño no intencional causada por la intervención asistencial ejecutada con error, no por la patología de base, es un evento adverso prevenible. El no evitable, ¿sí? Es un evento o resultado no esperado que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares y guías de cuidado asistencial, ¿sí? ¿Qué es un cuasi-evento? Paciente a quien se le administra un medicamento, por ejemplo, equivocado, que no le produce ninguna alteración o daño. A eso se le conoce como cuasi-evento. Un evento adverso evitable, ¿sí? Aquí tenemos en la gráfica, dice paciente de 72 años que durante la hospitalización se cae de su cama, lo que ocasiona una fractura de cadera. Pero este evento adverso podía haber sido evitable, ¿sí? Con las medidas de seguridad, por ejemplo, con las barandas, ¿sí? Evento adverso no evitable, paciente a quien se le administra un medicamento cumpliendo correctamente con los protocolos, pero 10 minutos después, por ejemplo, el paciente presenta una reacción adversa, ¿sí? ¿Qué es un evento centinela? Paciente que habría sido sometido, por ejemplo, a una cirugía durante la hospitalización. El paciente, estamos observando en la gráfica la pinza olvidada. Después del paciente presenta un cuadro febril intenso, se realiza una radiografía y se evidencia este hallazgo y el paciente puede fallecer por una sepsis, por ejemplo, ¿sí? Ese es un evento centinela. Paciente que saliendo de la consulta oftalmológica al cruzar la calle sufre atropellamiento por accidente de tránsito. Eso prácticamente no se relaciona con la seguridad del paciente. Esto, por ejemplo, en este caso no aplica, ¿sí? Eso de errar es humano, ¿sí? Ya está fuera de nuestro contexto, ¿sí? Estudios realizados en Estados Unidos indican que el 75% de los eventos adversos son fallos del sistema, ¿sí? Los errores médicos prácticamente se consideran que son la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Aquí vemos en esta gráfica, ¿sí? En cuanto a los accidentes relacionados a salud, ¿sí? Es más alto que inclusive los accidentes de tránsito, ¿ya? En Latinoamérica, el estudio ha demostrado que por cada 10, ¿sí? 10 pacientes por cada 100 pacientes ingresados en un día determinado en los hospitales estudiados habían sufrido daño producido por los cuidados sanitarios, riesgo que prácticamente era duplicado considerando el tiempo de hospitalización de los pacientes. Continuando con las prácticas seguras
administrativas asistenciales tenemos las prácticas quirúrgicas seguras, ¿sí? Que el objetivo es mejorar durante los procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, a través de la aplicación de la lista de verificación segura para reducir los riesgos. Ya vamos a ver la lista de verificación. Otra práctica administrativa es la transferencia correcta de la información en pacientes de punto de transición, ¿sí? Hay que comunicarse efectivamente con el personal de salud, registre las indicaciones verbales, prevenga y reduzca los errores de información durante el traslado de los pacientes. Manejo correcto de las bombas de infusión. Sí, esto prácticamente es desarrollar competencias técnicas y habilidades en el manejo de las bombas de infusión que prácticamente han venido a facilitar nuestra vida como enfermeras, enfermeros, sí, dentro de la administración terapéutica prácticamente de infusiones intravenosas de volúmenes pequeños, ¿ya? Prevención de caídas es otra de las prácticas seguras, ¿sí? Hay que identificar el riesgo a través de las escalas de valoración y aplicar las medidas preventivas. La higiene de manos, ¿sí? Que con el fin de reducir la incidencia de las infecciones asociadas a la atención de salud. Y recordemos los 5 momentos de lavado de manos, ¿sí? Eh, Antes prácticamente del contacto directo con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de la exposición a líquidos o fluidos, perdón, corporales, después del contacto con el paciente y después de estar en contacto con el entorno del paciente. Dentro de las prácticas también administrativas asistenciales tenemos la última práctica, la educación en seguridad del paciente, ¿sí? Fortalezca las habilidades para analizar eventos relacionados con la seguridad del paciente, detectar vulnerabilidades que existen en los sistemas de salud y promover líneas de investigación. Al referirnos a las prácticas quirúrgicas, ¿sí? Tenemos dentro de estas prácticas quirúrgicas, de estas prácticas clínicas, se exige, perdón, 3 grandes objetivos, o se considera 3 grandes objetivos. Identificar los procedimientos clínicos diagnósticos, asegurar su aplicación a quien los necesita y asegurar su correcta realización, ¿sí? La OMS enfatiza 5 datos sobre la seguridad, ¿sí? Hasta el 25% de los pacientes quirúrgicos hospitalizados sufren complicaciones posoperatorias. La tasa bruta de mortalidad registrada tras la cirugía mayor es del 0,5 al 5%. En países industrializados, casi la mitad de los eventos adversos en pacientes hospitalizados están en relación a la atención quirúrgica. El daño ocasionado por la cirugía se considera evitable al menos en la mitad de los casos y los principios reconocidos de seguridad de la cirugía se aplican de forma irregular incluso en los entornos más avanzados. El segundo reto por la seguridad del paciente intenta mejorar la calidad o la seguridad de la cirugía y reducir las muertes y complicaciones durante las operaciones mediante líneas de acción. ¿Cuáles son estas líneas de acción? Sí, proporcionando información. Otra línea de acción definiendo un conjunto mínimo de medidas, identificando un conjunto sencillo de normas de seguridad, evaluando y difundiendo la lista de verificación y las medidas de seguridad. Al decir proporcionando información a profesionales sanitarios, gestores de hospitales y funcionarios de salud sobre la importancia y las pautas de la seguridad de la cirugía en el ámbito de la salud pública. El lineamiento 2, que definiendo un conjunto mínimo de medidas, ¿sí? Medidas de bioseguridad, como por ejemplo los uniformes, estadísticas vitales quirúrgicas para la vigilancia nacional e internacional de la atención quirúrgica. El lineamiento 3,
identificando un conjunto sencillo de normas de seguridad de la cirugía que puedan aplicarse en todos los países y entornos y se recojan en una lista de verificación que se utilice en los quirófanos. Y el cuarto lineamiento es evaluando y difundiendo la lista de verificación y las medidas de vigilancia. Primero en centros pilotos, ¿sí? Organizados por la OMS y después en todos los hospitales a nivel mundial. Hay 4 áreas en las que se puede realizar grandes progresos, ¿sí? En materia de seguridad quirúrgica. Dentro de estas áreas tenemos a la prevención de las infecciones de la herida quirúrgica, ¿sí? ¿Cómo prevenimos prácticamente la infección de la herida quirúrgica? Aplicando el lavado quirúrgico de manos, el lavado, la solución alcohólica la desinfección con gel alcohol, el cuidado de las heridas, las medidas de bioseguridad del instrumental que esté en óptimas condiciones de esterilidad, ¿sí? Recordemos que es un alto grado dentro de estas causas de seguridad en la atención quirúrgica, es una de las primeras causas prácticamente de la infección de las heridas quirúrgicas. Es un problema a nivel mundial, ¿sí? De ahí que nosotros recordemos que una de las prácticas quirúrgicas seguras era la administración profiláctica de antibióticos, ¿sí? Si bien es cierto, está indicado que se debe administrar 60 minutos antes, pues debe ser dentro de los 60 minutos antes de la cirugía, no antes ni después, ¿sí? Porque es el riesgo, esos son los errores que se cometen y prácticamente puede ser un atenuante para una infección de la herida quirúrgica, ¿sí? Dentro de la seguridad de la anestesia, el médico de anestesia tiene que prever todo lo que puede pasar, tiene que tener el anestésico a la mano, tiene que estar el paciente monitorizado, tiene que estar vigilado permanentemente para ver los cambios dentro de sus signos vitales y saber cómo actuar en el momento preciso. Dentro de equipos quirúrgicos seguros se relaciona al equipo multidisciplinario. La comunicación entre el equipo multidisciplinario es muy importante para evitar errores. Y la medición de los servicios quirúrgicos, aquí entra lo que es la lista de verificación segura, ¿sí? En todos los hospitales se debe implementar la lista de verificación segura, el checklist, ¿sí? Donde nosotros vamos a obtener prácticamente las pausas quirúrgicas. Esta lista de verificación quirúrgica es elaborada por la OMS y representa una herramienta a utilizar por el equipo quirúrgico para reducir los daños respecto a la seguridad del paciente. Está basada en 3 principios: la simplicidad, la amplitud de aplicación y la mensurabilidad, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver esta lista de verificación segura que, como les decíamos, tiene las pausas, ¿sí? Tiene una verificación a la entrada, la segunda es la pausa quirúrgica y la tercera es a la salida, ¿sí? A la entrada es el periodo de comprobación del paciente, material y anestesia anterior a la inducción. La pausa quirúrgica es basada en la fase posterior a la inducción por anestesia y previamente a la incisión. Y en las salidas del periodo de cierre de la herida quirúrgica o verificación del material utilizado previamente a la salida del quirófano, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una lista de verificación segura, ¿ya? Vamos a analizar, ¿sí? Antes de la inducción de la anestesia, ¿sí? Esta lista de verificación segura, ¿sí?, por lo general puede ser llevada o puede ser coordinada por el personal de enfermería, ¿ya? En todos los hospitales, como decimos, se debe implementar. Esto es para evitar los riesgos y minimizar los riesgos, evitar todos los eventos adversos que se puedan presentar durante la atención quirúrgica del paciente, ¿sí?
En la entrada del paciente, nosotros debemos confirmar la identidad del paciente, ¿sí? El sitio, prácticamente el sitio quirúrgico, ¿sí? Nosotros al decir que esta lista de verificación segura, uno de los, está basada en los principios, al decir la simplicidad de, de esta lista, ¿sí? Es un checklist fácil, aplicable en todo momento, ¿sí? Permitiendo la ampliación y mayor efecto de su uso, ¿sí? Entonces aquí vemos, el paciente ha confirmado su identidad, el sitio quirúrgico, el procedimiento, ¿sí? Y su consentimiento, ¿ya? Dentro de esta, antes de la inducción, tenemos la demarcación del sitio, ¿sí? Si procede o no procede, ¿ya? Esto es más cuando hay, por ejemplo, eh, para no equivocarse, como veíamos nosotros al inicio en las noticias, ¿sí? Extirparon el ojo que no era, ¿sí? Entonces, cuando hay dos miembros, por ejemplo, eh, que tienen que amputar, un ejemplo, por ejemplo, un dedo de un pie, ¿sí? Un dedo de una mano, hay que delimitar el sitio prácticamente a operarse, ¿sí? El paciente tiene que estar con el oxímetro de pulso colocado, funcionando, ¿sí? Si tiene el paciente, hay que saber si el paciente tiene alergias, conocidas, ¿sí? En el caso de eso, todos tenemos que tener los medicamentos y las personas responsables para, en el caso de que se presente, cómo debemos actuar, ¿sí? La dificultad de la vía aérea, ¿sí? Si el paciente tiene riesgo de sangrado, si el paciente tiene riesgo de un sangrado más de 500 ml, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que tener listo o previsto ya el concentrado de glóbulos rojos del paquete globular para la transfusión respectiva, ¿ya? Todo esto nosotros vamos a preguntar y vamos a evaluar a la entrada del paciente y vamos a estar inmersos todo el team quirúrgico, ¿sí? Dentro de la pausa quirúrgica, ¿sí? Es antes, por ejemplo, antes de la incisión, ¿ya? Eh, nuevamente vamos a confirmar si todo el team quirúrgico prácticamente está presente, el nombre, la función de cada uno de los miembros del equipo quirúrgico. Aquí observamos el cirujano, el anestesista y enfermero confirman verbalmente, ¿sí? La identidad del paciente, el sitio quirúrgico y el procedimiento. La previsión de los eventos críticos, el cirujano revisa prácticamente los pasos, ¿sí? Si hay riesgo de algo que se presente en el paciente, el equipo de anestesia revisa al paciente si presenta algún problema específico. El equipo de enfermería va a revisar la esterilidad de los equipos, ¿sí? Comprobará que deben tener tanto la vestimenta, todos los equipos del team quirúrgico que debe estar correctamente presentados. Se va a verificar si se ha administrado prácticamente los antibióticos indicados 60 minutos previos al proceso, si se dispone de imágenes que confirman el diagnóstico, siendo la causa de la intervención. eh, También nosotros podemos visualizar las imágenes si amerita o no procede, ¿sí? Antes de que el paciente salga del quirófano, ¿sí? Es a la salida realizada la operación, pero previamente a la sutura de la herida y salida del quirófano, el personal de enfermería debe confirmar el nombre del procedimiento realizado,
que tanto el coordinador como el cirujano deben asegurar, o en el caso de faltar datos debido al cambio del personal, completar el procedimiento quirúrgico, comprobar mediante el recuento la cantidad de cada instrumento indicado y utilizado, ¿sí? O de los insumos como son gasas, agujas, catéteres, etcétera, utilizados. También las muestras, el etiquetado de las muestras para patología, ¿sí? Si hay problemas que resolver relacionados con el instrumental y los equipos, también hay que anotarlos, ¿sí? El cirujano, el anestesista y el enfermero revisarán los principales aspectos de la recuperación y el tratamiento del paciente, ¿ya? Al final, el médico, ¿sí? Se colocará el nombre del procedimiento, la fecha, firmará el médico, firmará el anestesiólogo y también la enfermera como instrumentista o como circulante. Dentro de esta seguridad quirúrgica, dentro de los cuidados de enfermería, ¿sí? Nosotros sabemos que la enfermera prácticamente está en todos los procesos, está en el pre, en el trans y en el postoperatorio. Entonces tiene actividades, ¿sí? Y siempre la enfermera va a estar presente, por ejemplo, en la precirugía, en la preparación del quirófano. La enfermera es la que va a verificar que las lámparas estén funcionando, que el equipo de electrocauterio funcione, que la máquina de succión esté también funcionando, ¿sí? La profilaxis, si el paciente se administró prácticamente la profilaxis antibiótica, la identificación del paciente, si el paciente está con su brazalete, si se ha hecho la verificación cruzada con el paciente, si la preparación de la región a operar, si amerita, está preparada, si está por ejemplo, hay cirugías en las que se necesita cortar el vello del paciente, si está el cuerpo del paciente limpio, si el paciente está apto para la cirugía. Nosotros sabemos que en el preoperatorio el paciente tiene que estar con la bata quirúrgica, canalizado vía, con su cuerpo limpio, ¿sí? Todo eso vamos a observar en la precirugía. Durante otras actividades de enfermería, los cuidados en la preincisión es la comprobación del material necesario, ¿sí? Verificar la esterilidad de los instrumentos, la esterilidad de los equipos, la esterilidad del paquete quirúrgico que se va a utilizar. La monitorización prácticamente del paciente, que el paciente esté monitorizado sus signos vitales, que esté con una vía venosa, con un calibre, con un catéter de calibre grueso, puede ser el 18 o el 16 para las cirugías, ¿sí? Y en cuanto a la anestesia, esto es responsabilidad del anestesiólogo, pero también la enfermera tiene que tener, por ejemplo, circular al anestesiólogo, tener todos los medicamentos e insumos que el médico de anestesia lo necesite. Y luego de la cirugía, la revisión del material, el conteo del material, la comprobación de las vías y de la medicación que esté conectada al paciente. Si el paciente sale con drenes, que estén en buena posición los drenes, que estén sujetos, que estén sin riesgo de que al trasladarle al paciente de la mesa del quirófano a la camilla, se queden los drenes o se salgan los drenes, ¿sí? Siempre vamos a estar observando las constantes vitales del paciente. Como enfermería tenemos que comunicar a la unidad de cuidados posanestésicos a unidad de cuidados intensivos a donde va a ir el paciente, que sale el paciente, de qué tipo de cirugía es, con qué tipo de anestesia sale, para que el paciente reciba todos los cuidados necesarios, inmediatos y de calidad. En sí, el papel del profesional de enfermería no está solamente relacionado con el tratamiento y la cura, sino con establecer medidas preventivas, controlar las condiciones como contestar dudas o preguntas que tengan los pacientes, la suspensión de la toma de anticoagulantes, por ejemplo, la verificación de que los pacientes hipertensos han tomado su medicamento, la verificación de antecedentes quirúrgicos, la información, el apoyo emocional, tan característicos del cuidado integral y humano,
Con esta actitud se evita que el cuidado se convierta en algo totalmente mecanizado o fragmentado. Con esto nosotros estamos finalizando la exposición, no sin antes deseo hacerles énfasis, ¿sí? En el papel importante que es de enfermería. Nosotros estamos observando y nosotros como enfermeros tenemos el accionar, ¿sí? Desde que el paciente ingresa, desde el preoperatorio, sea este preoperatorio tardío o mediato, ¿sí? La enfermera está ya con el paciente, sabe sus dudas, sabe sus inquietudes, sabe sus temores, ¿ya? Y como les digo, en base a estos eventos adversos que se han presentado, se ha, se ha conformado, directrices de trabajo, directrices de manejo del paciente quirúrgico para evitar o para minimizar los riesgos, ¿sí? Los riesgos en la atención del paciente, ¿sí? Para esto son estos manuales de seguridad, como les habíamos manifestado, que dentro de estos manuales hay prácticas seguras, ¿no es cierto? Nosotros contamos dentro del manual del Ministerio de Salud Pública del Ecuador con 17 prácticas seguras y cada una de esas prácticas seguras están enfocadas, están alineadas a una atención óptima del paciente, a una atención de calidad, que si todos nosotros formáramos o tomáramos conciencia y aplicáramos todas estas prácticas seguras, los riesgos del paciente de sufrir eventos adversos fueran mínimos, ¿sí? Espero que esta charla les haya servido de algo. Quedo muy agradecida nuevamente con Levens por la oportunidad y muchísimas gracias. Bueno, buen día, buenas noches.